A ver, les tengo una pregunta médica. ¿Cuántos de ustedes dirían que toman suficiente agua al día? Vivimos en un clima muy cálido, vivimos en un clima semidesértico, desértico, y saben que es muy importante que estemos tomando agua. El cuerpo humano tiene alrededor de 60% de agua. Más de la mitad de tu cuerpo está hecho de agua. No sé si te habías puesto a pensar en eso. Ahora, los médicos recomiendan que es necesario estar tomando fíjense, de 3 a 4 litros diarios de agua. No vasos, diarios de agua. ¿Cuántos litros toman ustedes? Litros. ¿Cuántos litros de agua? 3 o 4. Uno con miles de trabajo. Tomar de 3 a 4 litros de agua obviamente suena muy saludable. Y si nos preguntan, dicen, no, es que yo sí tomo agua. Pero tú no sabes que tomar un puro café no cuenta como tomar agua. Es que filtro el agua por los granos. Es agua de todas maneras, no es agua. Dicen, no, es que yo tomo té, tomo mucha té. ¿Sabías tú que el té te deshidrata de una manera muy rápida? El té es muy bueno, es muy saludable, pero no te hidrata. Otros dicen, no, es que yo sí tomo agua cuando le echo hielo al vasón de Coca-Cola. No cuenta el hielo como agua tampoco, porque se disuelve en la Coca-Cola. Y otros dicen, no, es que yo sí tomo agua, pero tomas agua porque el doctor te regañó que no tomas suficiente agua. 3 a 4 litros diarios. Y si no tomamos agua, pasan muchas enfermedades de salud muy graves. ¿Por qué? Porque tu cuerpo está hecho de 60% de agua. No te pones a pensar que necesitas agua. Y cuando no tomamos agua, sufrimos problemas de salud. Espiritualmente pasa lo mismo cuando nos ponemos a pensar acerca de la vida del Señor. Sabemos que necesitamos agua, pero la sustituimos. Café, soda, jugo, té. Con el Señor pasa lo mismo. Sabemos que nuestra alma tiene sed, tenemos sed de paz, tenemos sed de propósito, tenemos sed de deseo, sed de descanso. El deseo más grande de la persona humana es la tranquilidad, el descanso. Pero seguimos llenándonos con cosas que no satisfacen la sed, que no la quitan. En Juan capítulo 4 encontramos a una mujer sedienta. Y también encontramos que ella estaba bebiendo de los pozos equivocados. Abran sus Biblias, por favor, en San Juan capítulo 4. San Juan capítulo 4, y vamos a encontrar una mujer que tenía mucha sed, pero que estaba bebiendo del pozo equivocado. San Juan capítulo 4, vamos a leer los primeros 9 versos juntos. San Juan es el cuarto evangelio del Nuevo Testamento. Lo pueden abrir en sus Biblias, lo pueden seguir en la pantalla. Los primeros 9 versos, yo lo leo y ustedes lo pueden seguir, por favor. Dice así la palabra del Señor. Por tanto, cuando el Señor supo que los fariseos habían oído que él hacía y bautizaba más discípulos que Juan, aunque Jesús mismo no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez para Galilea. Y tenía que pasar por Samaria. Luego, llegó a una ciudad de Samaria que se llamaba Sicar, cerca de la parcela de la tierra que Jacob le dio a su hijo José, y allí estaba el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era cerca del mediodía. Una mujer samaritana vino a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimentos. Entonces la mujer samaritana le dijo, ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? Porque los judíos no tienen tratos con los samaritanos. Oremos antes de continuar. Señor, esta es tu palabra.
Y antes de abrir la Biblia aquí o en casa, nuestra primera obligación para contigo es orar y pedirte sabiduría, Señor, porque no se entiende con métodos ni recursos humanos, sino con tu Santo Espíritu. Danos luz, pues, Señor, a nuestro camino para entender y aplicar las verdades de tu santa palabra a nuestra vida. A ti nos encomendamos, Señor. Amén. Amén. Tengo 5 puntos cortitos en mi sermón. Aquí les voy a dar el punto primero. El primer punto es un Salvador que busca. Juan nos dice, Juan obviamente es el autor del libro de San Juan, discípulo del Señor, uno de los menores. Juan nos dice que Jesús tenía que pasar por Samaria. ¿Por qué tenía que pasar por Samaria? ¿No te has puesto a pensar? Tenía, no tenía, pero sí tenía. Juan dice, Jesús tenía que pasar por Samaria en el versículo 4. En este tiempo existía una gran enemistad, una rivalidad entre judíos y samaritanos, debido a un conflicto histórico que hace muchos años en el pueblo de Israel. Les voy a dar una lección de historia muy cortita, ¿está bien? Después de David, todos conocemos a David, el Señor es mi pastor, nada me faltará, el rey más prominente de Israel, el rey más grande de Israel, de ahí viene el Mesías, el rey David. Después de David vino su hijo, el rey Salomón. Salomón fue obviamente el que escribió los Proverbios, el Cantar de Cantares, Eclesiastés, rey más sabio del mundo. Después de Salomón, el reino de Israel se dividió. En el norte estaba lo que se llama Israel, o lo que se llama también Samaria. Estaba en el norte, se dividió en 2. Israel es un país largo. En el sur estaba Judea. Israel en el norte, Judea en el sur, con 2 diferentes reyes al mismo tiempo. Eran 2 diferentes reinos, aunque eran la misma gente. Se dividió. Los 2, Israel y Judea, los 2 se rebelaron contra Dios. Dejaron de adorar, dejaron de buscar a Dios, dejaron de caminar en los caminos de Dios, y Dios les mandó profeta tras profeta tras profeta para advertirles. Si no se arrepienten, va a haber consecuencias. Aprendíamos con los niños qué es el pecado. ¿Cuáles son las consecuencias del pecado? La ira y el castigo de Dios. Eso le pasó a Israel. El castigo de Dios fue en forma de una nación más grande, más poderosa, que vino a llevarlos a cautiverio. ¿Qué es el cautiverio? Es cuando la nación más grande agarra a la nación más chica y la saca de la tierra y los lleva a no sé dónde. Bueno, en el caso del norte, que se llamaba Israel o Samaria, llegó una nación muy poderosa que se llamaba Asiria. Asiria llegó, hizo una matazón, se llevó a los del reino del norte o Israel a Siria y metió muchos asirios en territorio de Israel. Y los israelitas que quedaban en la tierra se casaron con los forasteros, y esta nueva mezcla de israelitas y forasteros se les conocen como samaritanos. Entonces los samaritanos ni son judíos ni son asirios. Los judíos no los quieren, los asirios tampoco los quieren. Son una cultura, son una tercera cultura. Los judíos no los quieren, los asirios no los quieren, tienen su propia religión, tienen su propia tradición y nadie los quiere. Están en el medio. Los judíos, los de abajo, los del sur, llegó otra nación. Esta nación se llamaba Babilonia y los llevó a deportación. Destruyó el templo, destruyó las ciudades, destruyó la muralla, los llevó a Babilonia por 70 años. Ahí es cuando pasa el libro de Esther, el libro de Daniel. Después de los 70 años, Dios los trajo de regreso a Judá. La capital es Jerusalén, donde el Señor murió, obviamente. Entonces, cuando llegaron los de Judá, ya existían los samaritanos, porque ellos se habían casado con los asirios, y los samaritanos le dijeron a los judíos: les ayudaremos a construir el templo en Jerusalén. Y los judíos dijeron: no, porque ustedes son inmundos. Ustedes son tan inmundos como un perro, tan inmundo como un cerdo. Ustedes son idiotas. Desde entonces había una enemistad muy grande.
¿Por qué te estoy contando esto? Porque quiero que entiendas el trasfondo de lo que está pasando en el pasaje. ¿Está bien? Para los tiempos de Jesús ya existía una enemistad muy grande entre los samaritanos del norte y los judíos del sur. En los tiempos de Jesús, Israel, todo el país de Israel estaba conquistado por el Imperio Romano. Asiria ya había caído, Babilonia ya había caído, Grecia ya había caído. El nuevo poder era el Imperio de Roma. Y vaya que fue un poder muy grande. Ahora, Roma dividió Israel en 3 estados. En el sur estaba Judá, como siempre ha estado. En el medio estaba Samaria. Y en el norte estaba Galilea, de donde el Señor era. Galilea en el norte, Samaria en el medio, Judea en el sur. El Señor estaba en Jerusalén, que está en el sur. Tenían que subir a la ciudad, al pueblo de él, que se llamaba Capernaum, hasta el norte. Y para subir del sur a norte, obviamente, tienes que cruzar por el medio. Pero en el medio estaba ¿quién? Los samaritanos. Y como nadie los quiere, la mayoría de los judíos les sacaba la vuelta. Se metían por el río Jordán, pasaban por territorio del río Jordán, y cuando ya pasaban la mitad del medio, se metían otra vez a Galilea, con tal de no pisar territorio samaritano. Era un pleito familiar. ¿Cuántos de ustedes tienen pleitos familiares en sus familias? ¿Cuántos? Esto era 2, 3, 4, 5 veces mayor que el pleito de la familia tuya. Porque eran primos. Los samaritanos y los judíos eran primos, pero no se querían. Juan nos dice que Jesús tenía que pasar por Samaria. Muchos judíos le sacaban la vuelta a Samaria, aunque el viaje fuera muy largo. De Jerusalén a Capernaum, que es la ciudad donde el Señor se quedaba, eran 145 kilómetros a pie. 145 kilómetros a pie. Imagínate qué tanto tiempo no haces. Obviamente el Señor se cansó, llegó a la ciudad de Sicar en Samaria y le dio sed, porque es un viaje muy largo. Pero lo más probable es que el Señor tenía una cita divina allí. ¿Qué es una cita divina? Es cuando tú te encuentras una persona y compartes el evangelio y oras por ella y tú la bendices sin tú haberlo planeado. Es una cita divina que Dios ya la había planeado para ti con esa persona. El Dios omnipotente que creó todo. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Se le conoce como el Verbo, el Dios que conoce, el Dios que crea con la palabra. Se hizo hombre y se cansó. Qué increíble es la pequeñita frase que Jesús se cansó. ¿Cómo es posible que Jesús se haya cansado si es Dios? Bueno, es muy simple. ¿Por qué? Porque Jesús es tan Dios como es tan hombre. Si tu teología, si tu doctrina te dice que Jesús es solamente Dios, tú tienes a un Jesús diferente de la Biblia. Si te dice que Jesús es solamente un hombre, como predican los testigos de Jehová, tú no tienes al Cristo de la Biblia. Jesús es tan Dios como es tan hombre. Ahorita sentado en el cielo, sigue siendo tan Dios como tan hombre. A esto le conocemos como la doctrina de la encarnación, que el Señor se hizo carne. El Señor se sentó en un pozo, se cansó, pero los discípulos fueron a comprar comida. A ver, mujeres, yo creo que típicamente ustedes como mujeres son las que van al mandado. Pero a ver, díganme ustedes, ¿cuántos hombres se necesitan para ir a mandado? El Señor envió todos los discípulos, los 12 discípulos. Yo no sé tú, hombre, aquí los que son hombres, pero cuando mi esposa me envía al mandado, yo no sé ni qué traerle a veces. Por ejemplo, me dice, tráeme manzanas. Y yo me quedo viendo ahí. Por ejemplo, si vas a una tienda muy grande como el Walmart, yo me quedo viendo ahí a todas las manzanas. Y digo, ay, ¿qué manzana querrá ella? Hay manzana roja, manzana verde, manzana jaspeada. Hay jugo de manzana con pulpa, sin pulpa. Hay manzana en salsita. Hay manzana cubierta de chile. ¿Qué tipo de manzana querrá ella? Y poniéndome a ver todas las manzanas, se me olvida todo lo que me dijo también. Y llego a la casa sin mandado y luego se molesta.
Yo creo que ahí los discípulos le estaban texteando al Señor: Señor, ¿de qué pescado dijiste que querías? Ya se le olvidaron. Tenían tantos discípulos y fueron todos a comprar mandado. Pero esto el Señor lo hizo a propósito, porque él tenía una cita con esta mujer. Al estar sentado, el Señor, llegó una mujer extraña. Esta mujer no sabemos ni cómo se llama. Juan no nos dice el nombre. A sacar agua, y Jesús le pide agua, pero era el mediodía. A ver, agricultores, ganaderos, díganme una cosa: si vas a darle agua a los animales, ¿a qué hora del día le das agua? ¿Se la das tempranito en la mañana? ¿Se la das ya en la tarde cuando se mete el sol? ¿O se la das en la mera hora del calor al mediodía? Ya sea en la mañana o en la tarde, ¿verdad? Entonces, ¿por qué vino esta mujer al mediodía a sacar agua? Hay algo que está pasando aquí. Israel es un país muy desértico, es un país muy caluroso, como lo es Sonora también. Pero la tarea en aquel entonces, la tarea de sacar agua era de las mujeres. Un hombre no iba al pozo, eran las mujeres las que iban al pozo. Iban en la tarde, ya a la puesta de sol, iban a sacar agua entre todas las mujeres, pero también era un tiempo de socializar. Oye, ¿cómo estás? Y visitar, tengo rato que no te veo, ¿cómo está tu hijo? Ya se alivió tu marido, y a lo mejor se ponían a platicar. ¿Y por qué no mandan los esposos a sacar agua en vez de venir ellos? Era una tarea social, era un compañerismo para las mujeres. Pero esta mujer llegó sola y llegó al mediodía, en la mera hora del calor. ¿Por qué? Porque tenía vergüenza de las otras mujeres de Sicar. Tenía vergüenza y las quería evitar. Vamos a ver por qué. Entonces, hace el Señor lo impensable. Habla con una mujer samaritana. Y al hablar, Jesús rompió 3 reglas de la cultura judía. Regla número 1, la regla de la étnica. Los judíos no se mezclan con los samaritanos, no se hablan. Si un samaritano toma agua en un vaso, un judío no puede agarrar el mismo vaso y tomar agua porque se contamina. Número 2, una regla moral. ¿Por qué? Porque una mujer de mala reputación, un rabino como el Señor Jesucristo, no puede estar hablando con ella, no puede estar junto con ella. Y número 3, una regla social. En aquel entonces los rabinos, los maestros de la ley, enseñaban que un hombre, un rabino, no puede, y el Señor era un rabino, yo sé que ustedes lo saben, era un maestro de la ley. El Señor era un hombre, un maestro religioso. A ellos se les conocen como rabinos. El Señor era un rabino, y un rabino no podía estar hablando con una mujer. Incluso las leyes rabínicas te decían que tú como hombre tienes que incluso limitar tu contacto con tu mujer. Limitar tu contacto con tu mujer, limitar tus palabras con tu mujer. Hasta el día de hoy, los judíos casados duermen en camas separadas. No tienen una cama para los dos como pareja. El hombre tiene la suya, la mujer tiene la suya. Porque la tradición rabínica dice que el hombre tiene que tener mínimo contacto con la mujer. El Señor llegó y rompió todo esto, como si no le importara. Así lo hizo el Señor. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué el Señor hizo esto? Y la respuesta es porque el Señor no espera a que tú lo busques. Si tú lo buscas primero, tú te vas a morir. El Señor viene a buscarnos primero. El Señor viene a buscarte primero. Lucas nos dice en Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Cómo es que tú vas a buscar algo si no se te ha perdido? Si el Señor vino a buscarte a ti, es porque tú estás perdido. Si el Señor vino a salvarte a ti, es porque tú estás condenado. Algo que no está perdido no se busca. Algo que es justo, algo que es bueno, no se salva. Y si todos necesitamos salvación, quiere decir que todos somos unos mendigos sin la gracia del Señor. Nadie busca a Dios. Romanos nos dice esto. Nadie. Tú no buscaste a Dios.
Dios te buscó primero, así como Él buscó a esta mujer. Tú no encontraste a Jesús primero, Él vino tras de ti en su misericordia. El segundo punto es este. El segundo punto es que el Señor da una oferta que trae satisfacción. En los versículos del 10 al 15, pueden seguir acá. La palabra dice: si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le habrías pedido a él y él te hubiera dado agua viva. Ella le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes esa agua viva? ¿Acaso tú eres mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio el pozo del cual él mismo bebió y sus hijos y sus ganados? Jesús le respondió: todo el que bebe de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota para vida eterna. Señor, le dijo la mujer, dame esa agua para que no tenga sed. Escucha lo que digo: ni venga hasta aquí a sacarla. ¿Qué está pasando? Al romper las barreras culturales entre judíos y samaritanos, entre hombres y mujeres, Jesús le cambia la conversación y le dice el Señor: si conocieras el don de Dios, el regalo de Dios, si supieras quién está enfrente de ti, querida mujer, tú le pedirías y él te daría agua viva. En el verso 10, ella piensa en agua física. Ella le dice: Señor, dame esa agua, yo no quiero venir aquí a este pozo. ¿Por qué? Porque las mujeres de mi pueblo no me quieren, los hombres de mi pueblo me quieren de más. Ya no quiero estar aquí, Señor, no quiero venir todos los días, dame para nunca venir a este pozo. En eso estaba pensando la mujer. No quiero tener vergüenza ya, Señor. Pero Él dice en el verso 13 y 14, el que beba de esta agua, de este pozo, va a tener sed otra vez. Pero el que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Jesús no ofrece un alivio temporal. Jesús ofrece una enmienda que es eterna. Jesús ofrece algo que nadie más en la historia del mundo puede ofrecer. Nadie. Y nadie significa nadie. Nadie puede ofrecer lo que el Señor ofrece, que es la satisfacción eterna. Ponte a pensar en algo. ¿No te parece extraño que vivamos de manera muy extraña? Vivamos de manera muy extraña, siempre buscando satisfacernos de una forma o de otra. Siempre lo que hacemos, lo hacemos por placer. Comes por placer. Duermes por placer. Te casas o no te casas por placer. Tomas drogas por placer. Somos esclavos al placer y lo que hacemos lo hacemos por placer. Todo lo que hacemos está relacionado con sentirnos satisfechos, aunque pasemos años y años en la búsqueda de la satisfacción y nunca encontrarla. Hay un dicho que dice: el zacate o el césped, el pasto, siempre está más verde del otro lado. ¿Cuántos paisanos de nosotros no se han ido a Estados Unidos buscando una mejor vida? Porque el césped está más verde allá. Se cansan de Estados Unidos, se van para Canadá. Se cansan de Canadá, se regresan a México. Dime tú, ¿qué están buscando? Están buscando satisfacción. Un cambio de vivienda los va a satisfacer, ¿sí o no? Es muy interesante. Esta mujer había estado bebiendo de relaciones, había estado bebiendo de identidades, de sustitutos, de placeres sexuales, pero nada la llenaba. Había estado con 5 hombres y ahora estaba con el 6º y no estaba casada. Quiere decir que estaba viviendo en adulterio. Nada le daba satisfacción, nada calmaba su sed. Es como beber agua del mar. ¿Cuántos de ustedes han bebido agua del mar? Así que estás en el mar y te medio caes o la ola te jala para atrás y te das un boquete de agua de mar. Eso no te va a calmar la sed, eso te va a dar más sed. Esto es lo que la mujer tenía sed y no la calmaba. Al contrario, le daba más sed con sustitutos.
Nada le daba la satisfacción total, nada cambiaba su sed. Esta cita es uno de mis teólogos favoritos. San Agustín de Hipona. San Agustín de Hipona, uno de los teólogos más influyentes de toda la historia. Nosotros los protestantes decimos que él fue uno de los primeros protestantes. Por la doctrina de la justificación, por fe y por gracia que Agustín tuvo desde el año 400. Agustín dijo esto, fíjate muy bien: nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. ¿Qué nos está diciendo Agustín? Nos está diciendo que si tú no descansas en Cristo, tú siempre vas a tener un corazón inquieto. Siempre. Porque solo Cristo trae descanso. Esto nos lleva al punto número 3. Punto número 3, una exposición que penetra. Vean los versículos del 16 al 19 en sus Biblias. Jesús le dijo: ve, ¿quieres agua, mujer? Sí, ok, ve, llama a tu marido y ven acá. No tengo marido, respondió la mujer. Muy cortante. Hasta ahorita estaba muy platicador, pero cuando el Señor le dijo: ve, trae a tu marido, de una manera muy cortante: no tengo marido. Porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. En eso has dicho la verdad. El Señor le dijo. La mujer le contestó: Señor, me parece que tú eres un profeta. Jesús le dice a esta mujer: ve y llama a tu marido si quieres agua de vida. Ella le dijo: no tengo marido. Y ella, sin esperárselo, Jesús le muestra que conocía partes de su vida que muy poca gente conocía, o que quizás solamente los del pueblo de ella conocían, porque ya saben, pueblo chico, infierno grande. La reputación de esta mujer la seguía. Mucha gente ya la conocía a ella. ¿Cómo es que este judío extranjero conoce lo que solamente yo conozco? ¿Cómo? Es muy interesante. Esta mujer había estado bebiendo de muchos pozos que estaban vacíos. De seguro ella era la conversación del pueblo. De seguro ella era el tema de los chismes en el pueblo. Cuando las mujeres se juntaban en el pozo, de seguro las mujeres hablaban de ella. Guardaban a los maridos de ella, porque si me quita el mío, mira cuántos ha tenido ya. ¿Había enviudado esta mujer? ¿Había divorciado? ¿Por qué se había casado 5 veces? No sabemos. El texto no nos dice. No sabemos. Pero lo que sí sabemos es que ella vivía en pecado sexual. Así que cuando Jesús toca la herida exacta, la mujer escucha. Había estado con 6 hombres. ¿Cuál crees que era el deseo de esta mujer? Habiendo estado con 6 hombres. El deseo mayor de esta mujer era que quería ser amada. ¿Verdad? Quería ser amada. Y estaba buscando amor en los lugares equivocados. Y ha tratado de satisfacer su necesidad de amor con 6 hombres, pero ninguno de los 6 le da satisfacción. Ninguno ha podido amarla como ella deseaba ser amada. Solo Jesús puede amarla. Jesús no la avergüenza, Jesús no la menosprecia. Jesús primero le muestra su pecado. ¿Para qué? Para que ella pueda viajar del pecado y de la vergüenza al arrepentimiento y al amor en Cristo. Porque sin arrepentimiento no hay salvación. No puedes venir a Cristo si no te arrepientes de tu pecado. Cristo no es un salvador cosmético que te pinta la cara para que te veas bonito. Cristo te abre el alma, te saca el corazón de piedra y te pone un corazón de carne para que tú vivas, para que tú sientas, para que tú lo conozcas a Él. Otro de mis teólogos favoritos, Juan Calvino, el francés Juan Calvino, nos dice esto. Pongan atención. El hombre nunca llega al verdadero conocimiento de sí mismo hasta que primero ha contemplado el rostro de Dios. ¿Qué significa? Significa que la actitud moderna de la estima es que tú te tienes que amar a ti mismo.
Es que no tienes autoestima. Es que te tienes que ver mejor, te tienes que tratar a ti mismo. No, 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 no. Primero, para conocernos a nosotros, tenemos que conocer a quién. Al Creador, al Hacedor, al Divino. Si no conoces a Dios, nunca te vas a conocer a ti mismo. Nunca. Jesús confronta el pecado para llevarnos al arrepentimiento y a la vida. Porque sin arrepentimiento, sin fe y sin clamar a Dios, vamos a morir en pecados. Esto es lo que hizo con la mujer y esto es lo que hace con nosotros también. De manera muy tierna, de manera muy dulce, pero Él es firme con el pecado. Ahora, Dios nos ha dado relaciones humanas que son muy buenas. Como humanos podemos tener relaciones de amistad, relaciones de pareja, de casados, de hijos, de familia, muchas relaciones y todas son muy buenas. Pero escucha esto, ninguna relación te va a llenar como Cristo te llena. ¿Está bien? Ninguna relación te va a llenar como Cristo te llena. Así que si estás casado, si estás noviando, si andas buscando novio o novia, si andas buscando una pareja, grábate esto en la cabeza. Mi pareja, mi esposo, mi novia no me completan. ¿Ok? No me completan, solo Dios. Porque si tú quieres que tu pareja te complete, tú vas a ser infeliz toda tu vida. Cristo primero te tiene que completar. Cristo primero te tiene que llenar. Ustedes ya lo saben eso. Ustedes han vivido, la mayoría de ustedes, más años que yo. Ustedes ya han pasado por muchas de estas experiencias también. Así que los amigos, las parejas, los hijos no nos completan, al contrario, nos complementan. Por ejemplo, si tienes unos huevos de desayuno con tortilla, ¿qué te falta para complementar el desayuno? Unos frijoles, unos chiltepines curtidos. Eso se llama complementar. Los huevos revueltos, los frijoles, las tortillas, un pedacito de queso, se complementan. Así nuestros familiares, mi esposa, mi esposo, mis amigos, nos complementamos, pero no nos completamos. Solo Cristo completa. Amén. Solo Cristo completa. Y cuando no venimos a Cristo para ser completados, siempre andamos buscando a alguien que nos complete, a alguien que nos llene. Y vivimos como esta mujer, de una relación a otra, de un trago a otro, de una droga a otra, de un encuentro sexual a otro, todo para llenar la necesidad que tenemos en el corazón de Dios. Si Dios no te completa, nada lo hará. Cada uno de nosotros somos como esta mujer que Jesús encontró. El deseo de tener amor, el deseo de que alguien te aprecie, el deseo de que alguien te valore, el deseo de que alguien te ame, el deseo de que alguien te vea como Dios te ve, solamente en Cristo. Solamente en Cristo. El cuarto punto es una adoración verdadera en los versículos del 20 al 24. La mujer dijo, nuestros padres adoraron en este monte Gerizim, y ustedes dicen que en Jerusalén está el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, cree en lo que te digo, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Ustedes adoran lo que no conocen. ¿Quiénes son ustedes? Los samaritanos. Nosotros, ¿quiénes son nosotros? Los judíos. Nosotros adoramos lo que conocemos porque la salvación viene de los judíos. Pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre ¿en qué? En espíritu y en verdad. Porque ciertamente a los tales el Padre busca que lo adoren. Dios es espíritu y los que lo adoran deben adorar en espíritu y en verdad. ¿Dónde se debe adorar? Esta fue la pregunta que la mujer le dijo al Señor. Esta es una disputa muy antigua entre samaritanos y judíos. Cuando los judíos regresaron a Judá, los samaritanos querían ayudar en la construcción del templo. Está en Nehemías y Esra, ahí en la Biblia. Los judíos le dijeron no. ¿Qué hicieron los samaritanos? Se regresaron y en el monte Gerizim construyeron su propio templo.
su propio templo. Y ahí adoraban no de acuerdo a las reglas establecidas por Dios, sino a sus propias reglas. Ahora, ¿por qué la mujer aparentemente cambió la conversación? El Señor está hablando de su pecado y la mujer le hizo: Señor, yo veo que eres profeta. ¿Por qué? ¿Dónde se debe de adorar? Algunos estudiosos de la Biblia piensan que le estaba cambiando la conversación porque se sintió presionada. Yo no creo que sea así. Les voy a decir por qué. ¿Por qué? Porque la Biblia enseña que cuando tú te arrepientes de un pecado en la ley de Moisés, tú tenías que dar un sacrificio en el lugar que Dios había escogido. Y de acuerdo a cómo la vida de ella cambió en el resto del pasaje. Por eso yo creo que esta interpretación es más válida. Pensar que la mujer no cambió de tema, sino que la mujer estaba interesada. Y si yo me arrepiento, Señor, ¿a dónde tengo que ir? ¿A dónde tengo que llevar mi sacrificio? ¿Aquí en Samaria o tengo que ir a Jerusalén? ¿Qué le dijo el Señor? En ningún lado, porque Dios está en todos lados. Si tú te arrepientes, tú no tienes que ir a esta iglesia, tú no tienes que ir a esta otra iglesia, tú te arrepientes con Dios. Y Dios te va a llevar al lugar de su iglesia. Tú tienes que arrepentirte con Dios, porque Dios es espíritu y está en todos lados, y tú te puedes poner a cuentas con Él donde tú estés, porque solo Él perdona. Lo que Jesús quiso decir es que la adoración no es cuestión de lugar, no es cuestión de donde tú te congregues, sino de transformación. Jesús dio dos características muy importantes de la verdadera adoración. Bueno, habiendo tantas iglesias, ¿a cuál debería de ir? Hay cientos y cientos. ¿Cuál es la buena? Aquí está. Los que adoren en espíritu, sinceridad, honestidad de corazón, y los que adoran en verdad. ¿Cuál es la verdad? Lo que Dios ha dicho en su palabra. Las dos van juntas, no puedes tener una y la otra. En espíritu. No, es que esta iglesia me siento muy suave, me siento muy bonito cada vez que voy. Predica la Biblia. No, pues el pastor cuenta anécdotas. Entonces tiene espíritu, pero no tiene verdad. Una iglesia que tenga la verdad, que predique la Biblia, pero que no tenga el espíritu, esta no es del Espíritu Santo, ¿ok? Es el espíritu humano rindiéndose en verdad y honestidad a Dios. Que sean hipócritas, no adoran correctamente. Un adorador de Dios tiene que ser en espíritu, honestidad, adoración sincera y en verdad, de acuerdo a lo que Dios ha dado en su palabra. Es como para los que tenían radio de pilas, ustedes que se acuerdan, es como tener una radio de pilas. Puedes tener la batería, que sí puede simbolizar el espíritu, pero sin la frecuencia correcta no tienes la verdad. O puedes tener la frecuencia correcta y la verdad, pero no tienes baterías, no te va a sonar nada. Necesitas las dos, obviamente. El Señor vino a hacerte un verdadero creyente, a hacerte alguien que viva para adorar a Cristo. Y este es el último punto aquí. Una adoración, una revelación que salva, versos 25 y 26, y aquí terminamos. Sé que el Mesías viene, el que es llamado Cristo. Cuando Él venga nos declarará todo. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Esta es una de las declaraciones más claras que el Señor le ha dado a cualquier persona. En el versículo 1, Juan nos dice que el Señor salió de Jerusalén porque los fariseos, los judíos, que estaban creando división y no le creían. El Señor era parte del pueblo judío, obviamente. Se subió a Samaria, los despreciados, los que nadie quería, los que tenían una religión torcida. ¿Y qué pasó? Los despreciados le creyeron al Señor. El Señor no se le reveló a los religiosos, sino a los pobres, sino a los humildes, porque los orgullosos no tienen lugar para Cristo. Esta mujer reconoció su pecado, su necesidad de un Salvador, se regresó a su pueblo, dice el resto del capítulo, les contó, imagínate, les dijo a la mujer: vengan, acabo de encontrar un hombre que me dijo todo lo que he hecho. Pues han de haber pensado ahí: no, pues lo que has hecho ya lo conocemos todos. ¿Qué tiene eso de extraño?
Y a lo mejor un que otro hombre se puso nervioso, no te dijo nada de mí. Porque era muy conocida esta mujer en este pueblo, tenía su cola que le pisara. Pero al conocer a Jesús, ella los invitó, ellos vinieron a Jesús y mira el versículo 42 en tus Biblias. Y le decían a la mujer, ya no creemos por lo que tú nos has dicho, sino porque nosotros mismos le hemos oído y sabemos que este es en verdad el Salvador del mundo. Este es Cristo. Déjame preguntarte a ti, ¿y tú conoces a Cristo? ¿Conoces a este Salvador que vino a satisfacer? Esta mujer era una adúltera de reputación en su pueblo y aún así Jesús la perdonó. Déjame decirte esto, no hay pecado tan grande que Dios no perdone, menos no creer en Él. No hay pecado tan grande que Dios no perdone. Si vienes con fe, vienes con arrepentimiento, porque Él te está buscando. Si tú estás aquí esta mañana, no es porque tú dijiste, voy a ir a la iglesia. No, es porque Él te trajo aquí. Dios busca, ¿ok? Tú no, Dios busca. Tú respondes. Te identificas con esta mujer quebrantada. El predicador británico de Charles Spurgeon de Inglaterra, él dijo lo siguiente: no hay pecado que te condene si crees en Cristo, pero no hay justicia que te salve si no crees en Él. Así que ¿dónde estás tú? ¿Estás seguro en los brazos de Cristo? Cristo tierno, fuerte y tierno, o estás en el otro lado sin conocer a Cristo. El Señor se muestra a los que reconocen su necesidad. Muchos de nosotros buscamos llenar un vacío en nuestra vida, un vacío en nuestra vida con lo que lo podamos llenar. Déjame decirte esto, deja de gastar tu vida. Deja de gastar tu vida. Deja de rellenar con lo que no satisface. Deja de tomar lo que no te va a quitar la sed. Deja de gastar tu vida con esfuerzos religiosos, morales, con la búsqueda del placer que te va a dejar más vacío de lo que estás. Te invito a que confíes en Jesús. Confía en Jesús hoy mismo y Él te va a satisfacer. Él dijo en Juan 7:37, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Tienes sed? ¿Tienes sed? ¿Qué esperas? Ven a Cristo. Solo hay un pozo que nunca se seca. Solo hay una fuente que sacia tu sed y satisface tus deseos más íntimos. Solo Jesús. Solo Jesús. Oremos. Señor, te damos gracias por esta mujer. No sabemos ni su nombre. No sabemos nada más de su vida en el resto de los evangelios. Pero sabemos, Señor, que ella bebió del agua viva. Sabemos que ella creyó, que ella confió, que ella predicó y algún día la veremos en el cielo y la conoceremos por nombre. Te agradecemos por su ejemplo y te pedimos que sigamos el ejemplo de ella y el ejemplo total del Señor Jesucristo. Al venir con fe, con arrepentimiento, al saber que no hay pecado tan grande que tú no perdones y que tú nos llamas a una transformación divina por los méritos de tu Hijo en la cruz. Te bendecimos, Señor, y todo esto te lo pedimos en su santo nombre. Amén.